eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual están todavía los ecos de lo que ha dejado, por un lado, la elección del pasado domingo y las consecuencias de la elección, lo que ha sucedido en las últimas horas en el seno de la oposición, principalmente en Juntos por el Cambio, su acuerdo de un sector de ellos con Javier Milei, la decisión que ha tomado otro sector de Juntos por el Cambio, incluso sectores que pertenecen a el partido de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich. Estamos hablando del PRO y de Horacio Rodríguez Larreta. Todo eso que ha sucedido fuera del Congreso Nacional tiene su eco también aquí en el Parlamento de la Nación. Y por ahora los diputados dicen: por ahora seguimos todos juntos en el bloque y veremos a ver qué es lo que pasa con Juntos por el Cambio de aquí en adelante. Por supuesto también esperando lo que van a ser nuevas reuniones de comisión. Ayer tuvimos la primera reunión postelectoral, la comisión de presupuesto, y ya están trabajando desde el oficialismo para que antes del 19 de noviembre, parece una semana antes del 19, esté la Cámara de Diputados teniendo una nueva sesión especial con temas. Esperan que sean consensuados y si no, la postura la van a llevar adelante el oficialismo, el bloque del Frente de Todos. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor Marco Giorgetti, ¿cómo le va? ¿Cómo Buenas estás, tardes, muy bien. Muy buenas tardes. Bueno, como decías vos, tenemos la posibilidad de que quizás haya alguna sesión antes de la fecha del 19 de noviembre. Algo que no está confirmado, pero que se pone como posibilidad de parte del oficialismo. Lo que sí es cierto es que el jueves 2 habrá asamblea legislativa. Y eso tiene que ver con las elecciones del domingo pasado. Como marca el Código Nacional Electoral y la Constitución, debe recibir los resultados el Congreso de la Nación y, debido a los números que reciba la asamblea, enviarle al Poder Ejecutivo la definición de si hay un ganador o no. En este caso, como no hay un ganador, va a proclamar el balotaje de las 2 fórmulas que resultaron primeras. Bueno, un dato interesante, un dato importante que tiene que ver con la vida institucional que tiene la República Argentina. Señora Laura Serra, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, muy Fer? Bien, ¿Todo muy en bien. orden? Así es, bueno, así es. Sí, un poco siguiendo los coletazos, no solamente de la elección, sino bueno, de los movimientos tectónicos, tendríamos que decir, que se están observando en el principal espacio opositor. Estamos hablando de Juntos por el Cambio, donde, bueno, la derrota que sufrió Juntos por el Cambio el domingo pasado ha generado impacto, inclusive hasta sorpresivamente temprano, ¿no? Porque uno hubiera imaginado las reacciones un poco más tarde, una vez que decante el resultado, que se asimile, que se hayan reunido los distintos dirigentes, los socios de Juntos por el Cambio, discutir entre ellos. No, de repente, de buenas a primeras, a las 48 horas, una conferencia de prensa protagonizada por Patricia Bullrich y su compañero de fórmula para anunciar su apoyo electoral, en principio, a Javier Milei, lo que ha desatado todo un tembladeral en Juntos por el Cambio, que tiene su repercusión inmediata en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados y en el Senado, porque a partir de eso, bueno, se van a ir, por lo menos imaginando, se puede ir empezando a imaginar qué tipo de alianzas se podrían forjar eventualmente ante un gobierno
sí, Milei. un furcio, Milei, pero claro. no tan furcio, de Javier Milei o de Sergio Massa. Claro. Así que interesante lo que se viene en cuanto a los movimientos políticos y legislativos que se pueden empezar a gestar después del balotaje. Claro. Hoy hubo una reunión y una imagen de unidad en Juntos por el Cambio en el Senado Nacional. Exacto. Ahí, Eso te iba a comentar. sí, No tuvimos reuniones en la Cámara de Diputados de Juntos por el Cambio como interbloque. no. Consulté en los primeros días después de las elecciones y la razón es que no había muchos diputados en la zona y que había habido reuniones espaciadas e individuales o de pequeños grupos en relación a los pocos legisladores del bloque que había por la Ciudad de Buenos Aires. Y en el Senado sí tomaron la decisión de mostrar una Sí. fuerte imagen de unidad. Se sacaron una foto, dijeron, está confirmada la unidad, mínimo hasta el 10 de diciembre, porque hay que decir que el 10 de diciembre cambia Claro. toda la conformación y también vuelve a discutirse en cada una de las fórmulas, en cada uno de los espacios, cómo van a seguir en el Congreso. Claro, seguramente va a haber consecuencias, seguramente va a haber reacomodamientos en Juntos por el Cambio. Habrá que ver si se sigue llamando un sector Juntos por el Cambio. Habrá que ver si no cambia hasta el nombre. Sí. ¿No? Según Pero tercera yo vez creo- sería. Claro, pero lo cierto es que va a haber reacomodamientos. El radicalismo ya está también trabajando y pensando a ver quién puede ser el sucesor de Mario Negri. Empiezan Claro. a ver el perfil que tiene que tener ese diputado o esa diputada para encabezar el bloque de la Unión Cívica Radical. Veremos también el PRO, qué es lo que hace, que hoy está encabezado por Cristian Ritondo y que renovó su banca como diputado nacional, pero habrá que ver porque hay un impacto fuerte también en el bloque del PRO, en torno a la decisión de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich. Sí, no se lo ha escuchado Ritondo todavía, ¿no? Que No. creo que quedó No, del lado todavía de los que estaban por la unidad. Sí, pero no está tampoco Pero muy nada- firme nada esa situación. confirmado, ¿no? Claro, No. nada confirmado. Ritondo estuvo en la cena, estuvo con Patricia Bullrich, Sí. o sea, con lo cual estamos hablando de un Ritondo halcón. Halcón, total. En principio, eso es la información que hay y que él estaría un poco llevando las riendas de este sector del PRO, no larretista, más bien bullrichista, macrista. Ya Claro. empezamos Sí, sí, sí. a ponerles nombres, ¿no? A los Claro. sectores internos, porque bueno, ya no es lo mismo Larreta o los hombres que siguen a Larreta, por cuanto ayer lo escuchamos al actual jefe de gobierno porteño planteando su neutralidad en el balotaje, a diferencia de lo que fue Patricia Claro. Bullrich, que bueno, manifiestamente dio su apoyo al libertario. Claro. Entonces ahí estamos viendo una ruptura dentro del PRO que va a ser muy difícil de disimular después del balotaje Sí. y después de la renovación del 10 de diciembre. Hay un senador, Sí. que es Humberto Schiavoni de Misiones, que es autoridad del PRO en el Senado, que tuiteó a favor de las manifestaciones de Patricia Bullrich, acompañó la decisión de sentar una posición de cara al balotaje, en el mismo sentido que la que fuera candidata de Juntos por el Cambio, pero que hoy se sacó la foto por la unidad. Todos juntos. O sea, las dos cosas. Claro. Igual Schiavoni en diciembre se va, el 10 de diciembre. Exactamente. En cambio, en el caso del PRO, uno puede pensar, a ver, dónde se va a ubicar, o piensa, ya sabiendo dónde se va a ubicar, Cristian Ritondo por un lado y Silvia Los Penato por el otro, ¿no? Estarán Ahí está en el mismo bloque, habrá un bloque pro-bis. La vicepresidenta, que es Soler El Zucaría, de la provincia de Córdoba, también del lado de Macri, ¿no? Claro. Ella es una política del sector más macrista del Claro. PRO. Ella también me parece que está en la misma situación que Ritondo, entonces, más cercana a acompañar a Patricia Bullrich. Bueno, a ver, reacomodamientos que uno puede pensar van a tener que empezar a definirse después del 10 de diciembre, pero también en el medio tenemos todavía una actividad parlamentaria de aquí al 10 de diciembre. Habrá que ver si estos reacomodamientos empiezan ya a mostrarse a partir de la intención del oficialismo de tener una sesión antes de del balotaje, a ver si hay o no, la situación que pasó fuera del Congreso termina
teniendo una injerencia directa en los reacomodamientos dentro de las bancadas de la oposición. Por ahora uno nota que han elegido el silencio, ¿no? Sí. En el oficialismo. En el oficialismo, total silencio. Ayer en Para la hablar comisión. de este tema. Exacto. Ayer en la Comisión de Presupuesto y Hacienda solo se habló de números, se habló del proyecto que envió el Poder Ejecutivo, de la separata. De la separata, del presupuesto, pero nada más. No, y no se le puso tampoco fecha a la separata. Sí se dijo del presupuesto que lo más probable es que siga esperando a los resultados electorales. Claro. Que quedaron abiertos en este caso. O sea, Sí. se ratifica lo que se había acordado antes del 22, que es que en un marco del clima electoral el presupuesto no sea tratado. Claro, exactamente. Bueno, decimos que ayer hubo una primera reunión de comisión en esta Cámara de Diputados post-electoral, después de el acto de las elecciones del pasado día domingo. Y el tema, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el tema fue la conocida separata que ha enviado el Poder Ejecutivo, Laura. Sí, efectivamente, Fer. Bueno, seguramente vamos a tener algún tipo de, posturas que se vieron ayer en la Comisión de Presupuesto, porque estuvieron presentes algunos funcionarios de Economía para, explicar un poco de qué se trata todo esto de los gastos tributarios, qué gastos tributarios ellos consideran que son imprescindibles como para empezar a analizar y recortar eventualmente. Pero antes de avanzar justamente en la tipología de los gastos tributarios, sería bueno entender de qué se trata esto de los gastos tributarios. En primer lugar, como decíamos, vamos a la primera placa. Ayer se reunió la Comisión de Presupuesto y Hacienda para discutir esta separata, este capítulo del proyecto de ley de presupuesto 24. Esto nunca hay que, dejarlo de tener en cuenta. No es una separata por fuera del presupuesto, está incluido dentro del proyecto de ley de presupuesto que envió Sergio Massa a la Cámara de Diputados el pasado 15 de septiembre. Y, como decíamos, contiene una serie de gastos tributarios que benefician a distintos sectores económicos. ¿Y qué son los gastos tributarios? Para aquellos que no conocen de qué estamos hablando, es el monto de ingresos que el fisco deja de recaudar al otorgar un tratamiento impositivo preferente, ¿no?, con el objetivo de beneficiar o favorecer el desarrollo de determinadas actividades, zonas, contribuyentes o consumos. Es decir, es la parte de la recaudación que el fisco deja de percibir para promocionar una determinada política pública. Y en este caso vamos a la segunda placa, estamos hablando de un número muy importante, por cuanto, según estima el Ministerio de Economía en 2024, este gasto tributario va a representar aproximadamente el 4,72% del PBI. Claro. Es una cifra enorme de plata, enorme de dinero, que deja de recaudar el fisco y que en épocas de vacas flacas como la que estamos atravesando actualmente, con déficit y con una deuda bastante importante que se le debe al Fondo Monetario Internacional, entre otras cuestiones, este 4,72% es relevante. Vamos a ver un poco de qué se trata, de qué es lo que ha dicho el Ministerio de Economía y qué es lo que ha dicho concretamente Sergio Massa sobre esta cuestión. Sergio Massa ha dicho justamente que esto era imprescindible abordar, ¿no?, para llevar a un déficit mucho menor el año que viene. Él está pensando en un 0,9 y si se recortan los gastos tributarios, se iría ya a un presupuesto con superávit. Vamos a repasar entonces, son 4,72%, decíamos, del PBI, el monto total de los gastos tributarios. En normas sobre impuestos, estamos hablando del 1,73% del PBI. En regímenes de promoción económica, el 0,61%, mientras que en otros beneficios impositivos, el 2,38%. Todo esto suma entonces
4.72 del PBI. Vamos ahora sí a repasar las declaraciones de Sergio Massa, que habló el lunes pasado, una vez que ganó las elecciones el domingo, habló frente a medios internacionales y habló sobre la cuestión del presupuesto, los números de la economía, y se refirió puntualmente a esta cuestión de los gastos tributarios. Ahí es cuando ordenó al bloque oficialista que se pusiera en tratamiento esta cuestión del presupuesto. Dice, desgraciadamente el presupuesto argentino tiene un paquete de beneficios tributarios y presupuestarios que están afectados centralmente a beneficios empresarios, a sectores económicamente muy concentrados. Bueno, es un poco, el latiguillo que está utilizando Sergio Massa para tratar de convencer a la oposición de avanzar en el tratamiento de esta cuestión. Indudablemente es un tema que, como hemos referido acá, es un tema que debe abordarse porque hay muchos gastos tributarios que merecen una revisión. Es gasto que proviene de nuestros impuestos, en definitiva, ¿no? Es plata que se recauda, que no se recauda y que va para beneficiar a sectores públicos o privados y que, bueno, habría que revisar para ver si efectivamente esto redunda en un beneficio o en una política pública que sea beneficioso para todos. Eso es lo que plantearon justamente ayer los funcionarios de Economía. Repasamos rápidamente, a grosso modo, qué dice el presupuesto. Lo decíamos hace un ratito. Estima un déficit del 0,9% del PBI para el año que viene. Ahora, lo que dice Sergio Massa es que si se recorta en parte los gastos tributarios, se podría apuntar incluso a un presupuesto con un superávit de 1 punto, ¿no? Una cuestión impensada hoy por hoy, pero él sostiene, estima que se podría ir hacia un presupuesto superavitario en 2024. Difícil pensar en esto porque, bueno, hoy por hoy los números están bastante, entre comillas, maquillados en el presupuesto. Él está más lo que está presuponiendo es que el año que viene va a haber una inflación del 70%. La verdad, muy difícil que esto se cumpla cuando ya estamos hablando de una inflación interanual del 140%, ¿no? O sea, reducir a la mitad prácticamente ningún consultor privado hoy lo está tomando como serio, esta reducción del 70%. Bueno, a ver, vamos a repasar entonces cuáles son los gastos tributarios que a juicio del Poder Ejecutivo pueden ser recortados. Tenemos ahí la exención de inmuebles rurales en el impuesto sobre los bienes personales. Esto representa el 0,48% del PBI y te anticipo, esto va a venir seguro. El oficialismo va a tocar esta cuestión porque lo han repetido ayer los funcionarios, lo remarcaron muy enfáticamente, con lo cual se viene esta eliminación de esta exención. Según enfatizaron ahí los funcionarios, solo con relación a inmuebles rurales localizados en el exterior, la titularidad se concentra solo en 450 personas residentes en el país. Es decir, se está dando un beneficio bastante importante a 450 personas. La verdad, muy poco. Estamos hablando también de la dispensa del IVA que recae sobre los honorarios de los directores de sociedades. Otro tema que me parece que se viene de cajón en la discusión. Esto representa el 0,29% del PBI. Gastos tributarios que tienen que ver con el impuesto a las ganancias, y acá otro tema bastante remanido que tiene que ver con el beneficio que hoy gozan los funcionarios y magistrados del Poder Judicial. Ellos no están pagando ganancias, salvo aquellos que llegaron al Poder Judicial después de 2017, pero lo cierto es que la enorme mayoría de los funcionarios del Poder Judicial hoy no están pagando el tributo y eso representa el 0,16% del PBI. Este punto es más difícil que salga. Bueno, porque se lo intentó en varias oportunidades por parte del oficialismo y no tuvieron suerte. Sí. Allí, Juntos por el Cambio y otros sectores también se opusieron. Y incluso la verdad llegó al recinto, ¿no? No me acuerdo si claro, terminó, la discusión al presupuesto. ¿Lo retiraron a casi último momento, fue? No, ¿O se votó y se votó en contra? A propuesta de Marcelo Casareto fue incluido como un artículo del presupuesto, pero
en una alianza que se formó justamente para defender esta exención, estuvieron Juntos por el Cambio, la izquierda, increíblemente la izquierda, algunos diputados del Frente de Todos. Y algunos diputados de origen gremial del Frente de Todos, y con esto lograron torcerle el brazo al oficialismo. Porque la decisión era quitarle también ganancias a los empleados. Claro, ahora esa cuestión no está. Ahora, en principio, me parece que los empleados quedan dentro del régimen general, que fue lo que se aprobó. No sé, yo no vi ningún proyecto en ese sentido todavía. No, pero digo, dicen, pero si se avanzara con esto, claro, los empleados están afuera por lo que se votó este año. Por la eliminación de ganancias. Entendí, perfecto. Entendí, está bien. Y hay que ver qué es lo que dice el texto respecto al tema de este punto, ¿no? El tema de los jueces. Exacto. Sí. Seguimos entonces con la exención del impuesto a las asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas. Esto representa el 0,11 del PBI. Lo que dice el Poder Ejecutivo a la hora de fundamentar por qué esto debería ser revisado, dice lo siguiente. La política pública que dio origen a este beneficio podría no ser compatible con la actividad que estas asociaciones actualmente desarrollan, con los ingresos que en este momento perciben. Es decir, a estos sectores hoy están beneficiados, pero, lo que ellos están produciendo, en definitiva, no estaría compensado con ese beneficio. Además, advierte que podría generarse una inequidad con relación a otras empresas que bajo otra forma societaria tienen una carga tributaria mayor, y señalan, y esto no es menor, que dentro de estas exenciones, dentro de estos beneficios, hay instituciones bancarias y empresas aseguradoras, ¿no? Así que bueno, habrá que ver cómo se calibra esta cuestión a la hora de discutirse. Otra cuestión también importante, interesante, que va a generar algún tipo de discusión, tiene que ver con las alícuotas reducidas del IVA. Nos estamos refiriendo a aquellos que benefician sobre todo a la construcción de viviendas, carnes, frutas y legumbres, hortalizas frescas, medicina prepaga y sus prestadores, productos de panadería y obras de arte. Esto lo que sostiene el Poder Ejecutivo es que resulta imprescindible revisar las políticas públicas asociadas a esta reducción, dado que las alícuotas diferenciadas en general distorsionan negativamente el impacto en la cadena comercial y no implican en muchos casos una reducción de precios al consumidor final. Esto me parece, estoy casi segura de que tiene que ver con algún tipo de presión para aquellos sectores que comercializan estos productos que les acabo de mencionar, para que efectivamente se hagan eco de una reducción en los precios, cosa que no estarían logrando, ¿no? Claro. Por el tema y esto se evidencia en la inflación todos los meses, que bueno, estos sectores también están implicados, ¿no? Gastos tributarios también para ser reducidos por el Poder Ejecutivo, según esta separata, es la promoción telefónica en Tierra del Fuego. Pasamos a la segunda placa, por favor, la siguiente placa, por favor. Estamos hablando entonces de la promoción económica en Tierra del Fuego, bien digo. Esto representa el 0,33% del PBI. Sostiene el Poder Ejecutivo que este régimen vigente se encuentra en funciones justamente hace 4 décadas, con el objetivo principal de fomentar el incremento de la población en la isla, pero a renglón seguido lo que dice es que hay que evaluar, hay que revisar esta promoción industrial, porque sostiene que hay que identificar y cuantificar los impactos económicos que genera esta promoción industrial y el diseño de un curso de acción orientado a la reducción gradual de este beneficio. En concreto, lo que propone en este caso, sin ir a la quita totalmente del beneficio a los fueguinos, sí propone revisar, ir sector por sector y plantear un régimen de promoción que vaya disminuyendo en el tiempo. Claro.
Así que bueno, esto sería un poco un pantallazo general. Es un tema árido, es un tema complejo, pero sumamente importante en términos de recursos para el fisco, recursos que hoy precisamente no sobran. Claro, exactamente. Bueno, y de esto que vos seleccionaste, sacando lo de los jueces, que es complicado, lo de Tierra del Fuego, que me parece que también es complicado porque se abroquela la provincia, obviamente sus diputados van a hacer gestiones y van a defender esos montos, más allá que se puede abrir y discutir. Con otros puntos que vos mencionaste, me parece que ese 1% pueden alcanzarlo. Podrían alcanzarlo efectivamente y creo que sería saludable, ¿no?, que todos los legisladores den esta discusión. Sergio Massa, con bastante picardía, lo introduce ahora en la discusión del presupuesto para socializar con la oposición el ajuste en el gasto, para que no sea una responsabilidad exclusiva de él, sino que sea una responsabilidad del Congreso y él quede desdibujado detrás de esta responsabilidad, cosa que Juntos por el Cambio ha dicho el ministro es Massa, debería al menos él decir por dónde hay que recortar y que asuma la responsabilidad del caso. Veremos. Viendo el panorama, ¿no?, y lo que ya sabemos del domingo y cómo va a quedar la Cámara de Diputados, sobre todo, ¿le conviene avanzar rápido con esta cuestión o puede tener margen de discutirlo con la nueva conformación? Me parece que es un tema que se puede discutir de manera paralela, pero la decisión final se va a tomar después de las elecciones. Absolutamente. ¿Pero con esta conformación o con la tiene? No sé, es poco tiempo, pero puede haber prórrogas extraordinarias. Sí. Indudablemente hoy está en una situación mejor el oficialismo en comparación a lo que se va a venir después del 10 de diciembre. Hoy el oficialismo tiene 118 diputados, es decir, está a 11 bancas de llegar al quórum, mientras que a partir del 10 de diciembre el oficialismo tendrá, si es que sigue siendo oficialismo, ¿no? Sí, pero claro, pongámoslo así, Unión por la Patria va a tener 108 diputados, es decir, que le van a faltar 21 bancas para llegar al quórum. Entonces, si uno lo ve en términos matemáticos, indudablemente le convendría avanzar, no bien termine el balotaje. Es lo más probable que eso suceda, ni que hablar si gana Sergio Massa, porque con el envión de un triunfo le va a favorecer justamente la obtención de las mayorías necesarias para aprobar el presupuesto. Es un detalle no menor, a partir del 10 de diciembre va a haber un bloque muy fuerte que tiene como principal leitmotiv estar en contra de los impuestos. También, que es el de la Libertad Avanza. Es el de la Libertad Avanza, que está confirmadísimo. Va a haber 30 diputados como mínimo que tienen uno de sus disputas más fuertes contra los impuestos. Estoy de acuerdo. No sé si estoy tan de acuerdo con que va a ser muy fuerte en el sentido de cantidad de bancas. Porque si vos te lo pones a ver, tendría 38 bancas en principio y 38 bancas son solamente el 15% de la Cámara de Diputados. Si se suman determinados bloques aliados, a ver, haciendo un ejercicio más o menos rápido, si se suman las bancas de un sector del PRO, que podría estar en la misma línea, no llegan a 90 diputados, o sería por ahí. Digamos, con lo cual están absolutamente muy lejos de, primero, de poder voltear efectivamente una iniciativa en ese sentido. Entonces, por eso yo pondría lo de fuerte entre comillas, digamos, quizás fuerte en lo discursivo. Fuerte en el sentido de que va a necesitar sí o sí de Juntos por el Cambio después del 10 de diciembre. El oficialismo sí es el oficialismo de Unión por la Patria. Y hoy puede prescindir un poquito de Juntos por el Cambio si logra, como vimos en ganancias, algún acuerdo con los bloques federales. Claro, estoy de acuerdo, efectivamente va a necesitar de un sector de Juntos por el Cambio, si llega a ser electo Massa, por cuanto ya no le van a alcanzar los bloques que hoy orbitan en la llamada franja del medio. Sí, claro. No le van a alcanzar, a lo sumo tendrá 123 diputados, le faltarían, y esto, a ver, siendo muy generosa con los números y que no falte nadie y que no se vayan, bueno, pero le van a faltar, es necesario sumar gente de Juntos por el Cambio. Ahora, puesto así, digamos, la discusión,
Sergio Massa tiene muchísimas más posibilidades de conseguir votos prestados de otros bloques que Javier Milei. Claro. Y esto por dos factores básicos. Uno, porque uno es matemático, tiene que ver con que Javier Milei parte de una base muy, muy exigua. Estamos hablando justamente de 38 diputados, que es el 15% de la Cámara de Diputados, que con toda la furia y con algunos con aliados del ala dura del PRO podría llegar a 90, está muy lejos, mientras que Sergio Massa con 108 puede aprovechar esta fragmentación que se va a dar, esta mayor fragmentación que se va a dar en la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre, como dice el refrán, divide y reinarás, con lo cual... Casi sin quererlo. ¿Eh? Casi sin quererlo. Casi sí. Cuanto más compacto, cuanto más homogénea sea una Cámara, Sí. Es más difícil romper para poder cooptar votos ajenos. Cuanta más fragmentación hay, es mucho más sencilla esa tarea. Obviamente, Massa, que además conoce el paño, y esto ya estamos hablando de una cuestión más axiológica, ¿no? Una cuestión más de política. Sergio Massa ha logrado tejer vínculos con distintos sectores, conoce el paño porque ha sido presidente de la Cámara de Diputados durante 3 años. Ahora, en contraste con Milei, Javier Milei hizo no solamente no trabó ninguna alianza con ningún otro sector. Al contrario. Al contrario, sino que hizo un discurso de xenofobia política en la Cámara de Diputados, con lo cual le va a ser mucho más difícil construir. Todo depende, entonces, yo no digo que esto sea imposible, la política es el arte de lo posible justamente, todo depende también de quiénes van a ser sus conductores de bloque, quién va a ser el presidente de la Cámara de Diputados en el caso de Sergio Massa o en el caso de Javier Milei, todo dependerá de eso. El escenario está abierto, pero sí podríamos concluir de que a Sergio Massa le va a ser mucho más sencillo llegar a las mayorías que a Javier Milei. Bueno, muy bien, Laura, y ahí estamos respecto a el panorama que se viene al Congreso de la Nación. Un panorama a partir del próximo 19 de noviembre, si triunfa Unión por la Patria, y el panorama también si triunfa La Libertad Avanza, de acuerdo a las elecciones al balotaje del próximo 19 de noviembre. Vamos a saludar a Luciana Fernández, vamos a compartir un momento como nos trae semana a semana respecto a tus derechos y este espacio que habitualmente Luciana nos trae esta información. Hola Fer, Laura, bueno, muy buena jornada para ustedes. Efectivamente, en el día de hoy vamos a hacer un repaso de una ley que es muy importante en materia ambiental, que se denomina Ley Yolanda, una ley que ya tiene un tiempo de sancionado aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, que tiene que ver con una capacitación obligatoria a todas aquellas personas que se desempeñen en el ámbito público, ya sea en los 3 poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, sobre materia ambiental básicamente. De hecho, aquí los trabajadores de la Cámara de Diputados de la Nación reciben constantemente capacitación, no solamente en la Ley Yolanda, sino también en la Ley Micaela, que son 2 leyes importantes. Una en temática de género, como es la Ley Micaela, y la otra en temática ambiental, como lo es la Ley Yolanda. Y ponerlo un poco en contexto, ¿por qué? Porque el martes pasado, 24 de octubre, fue el Día Internacional para combatir el cambio climático. Sabemos que el cambio climático es algo que no afecta solamente a la República Argentina, sino a todos los países del mundo, las distintas provincias, los distintos municipios, bueno, de los distintos países. Es un tema que es de interés de la humanidad, podríamos decir, y no específicamente solamente de un país en particular. Así que vamos a ir viendo qué dice la Ley Yolanda, que establece la capacitación obligatoria. Como decíamos, la ley establece que todos los empleados y empleadas de la función pública deben recibir una capacitación obligatoria en materia ambiental. Las personas que trabajan en la función pública en todos los niveles y jerarquías de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Nación deben recibir una capacitación obligatoria en materia ambiental, desarrollo sostenible y cambio climático. Un poco de dato para ilustrar, ir informando inclusive este segmento.
Dice que, por ejemplo, durante el periodo 2005 al 2019, la pérdida total de hielo continental de los glaciares, Groenlandia y la Antártida, fue la causa del 36% del nivel medio del mar mundial, mientras que el calentamiento de los océanos contribuyó en un 55%. Entonces podemos ver entre el 2005 y 2019 cómo el cambio climático cada vez va teniendo más consecuencia, impacta en los océanos, impacta en los hielos continentales, como decíamos, en Groenlandia, en la Antártida. Incluso eso se ve reflejado en cómo va aumentando el nivel del mar, y hay muchas, está medido también que hay muchas ciudades del mundo que son costeras que a lo largo de los años van a ir desapareciendo justamente por cómo va avanzando el crecimiento del mar en distintas ciudades del mundo, que tiene que ver con el cambio climático. Por eso la importancia de capacitar respecto a esta ley, que es la ley Yolanda. Dice que la capacitación de las máximas autoridades va a estar a cargo de la autoridad de aplicación. En la capacitación deben participar instituciones científicas especializadas en materia ambiental, así como las organizaciones de la sociedad civil. El nombre es un homenaje a Yolanda Ortiz, que fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Argentina. ¿Sí? Estamos hablando hace varios años atrás, en la cual Yolanda Ortiz fue la primera mujer en ejercer este cargo, que tiene que ver con la función específicamente en materia ambiental. También recordar que los océanos sufren el impacto del cambio climático en un proceso que se conoce como acidificación de los océanos, que básicamente tiene que ver con la pérdida de su pH natural. ¿Sí? El sexto informe de evaluación del planeta intergubernamental de cambio climático resaltó que el pH de la superficie del mar abierto se encuentra actualmente en su nivel más bajo desde hace como mínimo 26.000 años, y esto todo tiene que ver, específicamente está vinculado al tema del cambio climático. Por eso la importancia también de que los estados tomen conciencia y capaciten a su personal, y sobre todo en el personal que tiene la toma de decisión, podríamos decir, del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, donde se decide cuáles son las leyes que se van a aplicar en la República Argentina y también en otros países del mundo. Los módulos que establece la ley Yolanda, dice, los módulos temáticos comunes son saber ambiental, desarrollo sostenible, economía circular, cambio climático, conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, eficiencia energética y energías renovables. Como vemos, son algunos de los temas que establece la capacitación de la ley Yolanda. Y respecto a la implementación, las máximas autoridades de los organismos de los poderes legislativos, judicial y ejecutivo son responsables de la implementación de las capacitaciones, que deben comenzar al año de entrada en vigencia de esta ley, que ya tiene un tiempo de sancionada. Por lo tanto, se supone que ya hay varias personas que recibieron la capacitación de la ley Yolanda en materia ambiental. De hecho, yo puedo dar fe que aquí en la Cámara de Diputados hay varias personas que ya están recibiendo la capacitación de la ley Yolanda, como también la capacitación de la ley Micaela, que tiene que ver con cuestiones específicamente de género. Tenemos otra placa más. A ver, ahí está. Los organismos públicos pueden realizar adaptaciones de materiales o programas existentes. La información debe ser clara, precisa y de base científica, y debe ajustarse al organismo y al contexto en el que se brinde. El material debe ser de libre disponibilidad. Se deberá contemplar su difusión y circulación para reciclarse en otras actividades de capacitación. Como ven, deja abierto también que se pueda capacitar en otros organismos, ¿sí? No solamente en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino también que la información y el contenido de la capacitación pueda estar disponible para también realizarse esa capacitación en otros contextos y en otros lugares. A ver, tenemos una placa más. Te dice respecto al incumplimiento, porque ¿qué pasa? Aquellas personas que digan, bueno, no quiero recibir la capacitación o me niego a recibir la capacitación. Lo mismo pasa con la ley Micaela. Uno puede negarse, pero tiene un llamado de atención o tiene una sanción por el incumplimiento de no recibir la capacitación. Bueno, lo mismo pasa con la ley Yolanda, y dice que las personas que se nieguen sin justa causa a realizar las capacitaciones establecidas en esta ley van a ser intimadas por la autoridad de aplicación. Si persiste el incumplimiento, será considerado falta grave y dará lugar a una sanción disciplinaria. Entonces, como vemos, una sanción disciplinaria dentro de la función pública te puede llegar a dejar hasta como un antecedente para que te puedan llegar, no sé si a echar efectivamente, pero no tiene un buen
tu legajo y tu trayectoria no va a tener una buena calificación, claro, podríamos decir, por negarte a realizar este tipo de capacitación. No va a estar impecable ese legajo. Exactamente. Estaba pensando, mientras vos estabas señalando este proyecto o esta ley, ya que la ley Yolanda, el proyecto de ley de Argentina Inclusiva que aprobó la Cámara de Diputados también está vinculado con la capacitación, en este caso sobre discapacidad, Sí. Que lo impulsó Natalia de la Sota y otros diputados más, y que ahora está en el Senado Nacional. Esto quiere decir que ya desde hace tiempo el Congreso viene trabajando en proyectos de concientización. Sí. Capacitación y concientización, que es en definitiva. Y sobre todo tiene que ver con cuestiones que quizá no estamos acostumbrados a recibir tanta capacitación o la capacitación que necesariamente merece la realidad en la cual transitamos. Porque ¿por qué es necesario recibir una capacitación en cuestiones de género, por ejemplo? Y tiene que ver con la cantidad de femicidios que hay en la Argentina, la discriminación que sufren las personas travesti, trans, las personas no binarias. También respecto de las personas con discapacidad, como decía Fer, es necesario que una ley obligue al personal a capacitarse. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad siguen teniendo, siguen sufriendo mucha discriminación. También hay muchas personas que no pueden, o esas personas con discapacidad no pueden realizar cierto trámite o cierta consulta en algún lugar porque quizá el personal no está preparado para poder hacerse entender y darse a entender con la persona que tiene un tipo de discapacidad, con las personas sordas, por ejemplo, ¿no? Si uno no está capacitado en lengua de señas, es muy difícil que se dé a entender y pueda resolver algún problema. Bueno, lo mismo pasa también con el tema ambiental. Muchas veces decimos, bueno, es algo que depende solamente de los gobiernos, y la verdad es que no es así. El tema ambiental y el cuidado del planeta y del cambio climático, por sobre todas las cosas, es algo que lo podemos contribuir todos en el día a día con pequeñas acciones que podemos ir realizando. Por eso la necesidad de la capacitación. Fer, yo te doy las gracias, y antes de terminar la columna, los voy a dejar justamente con la diputada Graciela Camaño, que hablaba sobre estos temas, una de las diputadas que más impulsa proyectos de ley que tienen que ver con temas ambientales aquí en la República Argentina. De crédito están interesados con la Agenda 2030 y de hecho vienen desarrollando una enorme actividad en torno a la temática, porque el mundo está en una crisis climática tan grande que los países y los organismos financieros, hay incluso algunos países que ya están experimentando con leyes sobre el sector financiero privado, van a tener puesta la mira en que la producción se haga sin que sea en detrimento del ambiente. Claro. Canadá está trabajando una ley en ese aspecto. Yo presenté un proyecto de ley. Es fundamental hacer esto, porque si nosotros seguimos tratando de concientizar que hay un problema serio con los episodios extremos que el cambio climático está produciendo, pero por otro lado, el sector financiero financia empresas que destruyen el ambiente, estamos frente a un problema. Claro. Lo que presentó el Banco Mundial en la comisión, yo lamento que no haya habido más diputados, fue una invitación que en este caso la organizaron la senadora González, que usted sabe preside en el Senado la Comisión de Ambiente, y en la Cámara de Diputados Martín Berongaray y Maximiliano Ferraro. Lo que hizo el Banco Mundial es presentar una observación muy profunda, es un informe que hace el Banco Mundial respecto a cómo está la Argentina en orden al cumplimiento de las metas que Argentina comprometió en materia de cambio climático, reversión en materia de energía, etcétera. Y es interesante porque... ¿Y cómo estamos? ¿Sacamos un aprobado, Camaño? Yo creo no estamos bien, y realmente yo tampoco veo que vayamos a estar bien, porque no veo, como dije en este programa en reiteradas oportunidades, a ningún candidato que no nos prometa algo más que no sea que nos vamos a salvar con el litio y el gas de vaca muerta. No se están explorando otras alternativas en materia de energía.
el Banco Mundial trajo un trabajo muy interesante respecto a la enorme significación que puede tener si el país tiene inversiones en materia de energía mareomotriz. Entonces, para otros tipos de emprendimientos sí se consiguen, por ejemplo, el tema del litio, pero para este tipo de energías no. Yo creo que hay que condicionar, hay que tener una política federal en torno a este tema. Y después el tema de hidrocarburos, ¿no? Es todo un tema porque tanto el hidrocarburo fundamentalmente y el gas después son productos que el mundo está tratando de dejar de lado. No tienen una vida más allá de 20 años. Y bueno, lo otro que también es muy interesante de mirar, pero que ya también el gobierno en el informe que hizo sobre el tema ambiental lo dice, es cómo estamos retrocediendo con el tema de los bosques. Esto lo ha dicho el Ministerio de Ambiente y por supuesto que también lo recoge el Banco Mundial, porque nosotros tenemos un problema muy serio en la zona chaqueña, correntina, en esa región, respecto incluso a los episodios que vamos a tener con el tema de las inundaciones, las sequías, etcétera. Bueno, ahí estaba Graciela Camaño, el tema tiene que ver con el medio ambiente. Graciela Camaño que deja su banca, en la Cámara de Diputados, deja también esa impronta y deja también esa persona de consulta permanente que tienen los legisladores nacionales cuando hay dudas en el recinto. Sí, ¿no? Deja Graciela Camaño, la que más mandatos lleva de toda la Cámara, si no me equivoco, y el segundo es Mario Negri. Claro, también. Y ambos dejan su banca, que ayer lo hablamos con un diputado después de estas elecciones, que renovó casi el 70% de las bancas que se ponían en juego van a ser para caras nuevas. Es de todos los poderes del Estado el que más rotación tiene. Claro, exactamente. Y vemos Pablo en este Tonelli caso, es otro diputado que también deja su banca y que lleva varios mandatos aquí en el Congreso. No estabas vos. Pero lo hablamos con otro diputado que lleva 3 mandatos consecutivos, 12 años, y ya había decidido, bueno, ni siquiera se presentó a elecciones porque ya, digamos, su propio partido medio que exigía una rotación de esa banca. Entonces va pasando eso también en el Congreso, que es que las propias dinámicas de cada uno de los partidos van exigiendo que haya cierta rotación después de un par de mandatos consecutivos. Los propios diputados se ponen a veces ese plazo de, bueno, ya hice 3 mandatos seguidos, ya es hora de que deje el lugar para otro, que era en este caso el diputado con el que me crucé y hablaba ayer, que ya estaba preparado mentalmente para el 10 de diciembre volver a otras funciones. Así que Graciela Camaño, después de varios mandatos y de mucha experiencia parlamentaria, va a dejar su banca en la Cámara de Diputados. Bueno, y llega también, ya que estamos hablando de aquellos que se van, llega también una persona que tiene mucha experiencia en el Congreso Nacional, con mandatos en la Cámara de Diputados, con mandato en el Senado, como Miguel Pichetto. Miguel Pichetto, sí. Que acaba de pronunciarse hace minutos en línea de todo lo que viene diciendo las declaraciones de Juntos por el Cambio, presidente, ¿no? Y esta neutralidad que viene en sintonía con Horacio Rodríguez Larreta. Exactamente. Va a ser una figura importante de la Cámara de Diputados, ¿no? Obviamente tiene muchos años de legislador, muchos años de presidente de bloque. Sí, exactamente. Bueno, por las redes sociales se siguen manifestando legisladores y dirigentes de Juntos por el Cambio respecto a los posicionamientos. Leía a Grindetti, el ex candidato a gobernador, que también acompaña la decisión de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich. Grindetti hizo la campaña codo a codo con Ritondo, ¿no? Claro, exactamente. Ya se había manifestado la diputada María Eugenia Vidal, coincidiendo con Horacio Rodríguez Larreta. Es decir que hay cierta división en el PRO principalmente. En el PRO es lo sorprendente de este caso. En el caso del Porque ya se conocían que Juntos por el Cambio ha habido unas diferencias siempre dentro de Juntos por el Cambio y han sabido convivir todo este tiempo, pero lo del PRO
ayer sorprendió, ¿no? Sí, exactamente, porque en el radicalismo el único que, por lo menos públicamente, que se lo vio cercano a Bullrich y a Macri fue Luis Petri. Sí. Sin aval de su partido. Sin el aval del partido. Obviamente todo el sector del radicalismo, incluso el sector que lo hizo muy rápido, el realineamiento, fue el gobernador electo de Mendoza, Cornejo. Sí. La primera que lo hizo fue Elisa Carrió, ¿no? La coalición cívica. Elisa Carrió, claro. El bloque de la coalición cívica fue el primero que emitió un comunicado, sí, sentando posición, ya adelantándose un poco, me parece, que Lilita fue el de las primeras que dentro de Juntos por el Cambio sospechaba esta situación. Sí. Fue el primer bloque que emitió un comunicado. Bueno, hasta el gen de Margarita Stolbizer en la jornada de ayer por la noche también emitió un comunicado en coincidencia con el radicalismo, con Evolución Radical, con Horacio Rodríguez Larreta. Sí. Todo ese sector de la interna de Larreta Morales está abroquelado a favor de mantener lo que sería la neutralidad. Uh-huh. Pero en esa neutralidad con fuertes críticas a Javier Milei y a su modo de llevar adelante la política. Y en lo que fue el otro sector de la interna, la de Patricia Bullrich, con Luis Petri, el radicalismo rápidamente se abrió de ahí. Y regresó, digamos, al sector del Comité Nacional de Gerardo Morales. Sí, un comité nacional que va a cambiar autoridades también, a fines de exacto, este año, ¿no? Con lo cual estamos viendo ya las últimas semanas de la conducción de Gerardo Morales, un dato no menor, ¿no? Porque hay muchos descontentos dentro del radicalismo con la conducción de Gerardo Morales por su afinidad con Horacio Rodríguez Larreta, pero sobre todo porque, bueno, algunos lo ven muy cercano al actual ministro de Economía, Sergio Massa. Todo indica que va a haber un cambio en la conducción del radicalismo a fines de este año, que también, por supuesto, va a repercutir en la integración de los bloques, la presidencia de los bloques, claro, en ambas cámaras. Hay uno que tiene la mayor, que si uno tuviera que apostar, hay un nombre, ¿no? Dentro del radicalismo, el gobernador de Corrientes me parece que es de los que más... Para presidir el partido. El partido también, sí, de los que más está haciendo fuerza para quedarse con ese lugar. Claro. Obviamente Morales ya no va a ser más tampoco gobernador. El radicalismo suele tener una... queda muy suelto, Morales queda muy suelto, ¿eh? Sí. Digo, para la mirada de Sergio Massa, queda muy suelto. Vos decís y bueno, ¿vos decís que va a ser parte de la unidad nacional? No sé. A ver. No sé, bueno, no tiene avance, otros Fraquelli. compromisos. No tiene Entra dentro de la bolsa de trabajo de la política nacional. Claro, exactamente. Bueno, el radicalismo, cuando discute los cargos, discute casi en el mismo nivel presidente del Comité Nacional, sí, y los presidentes de los bloques. Y quedan vacantes todos, claro. Que se va Nadelnoff, claro, se va Negri y se va Morales. Todo vacante. O sea que van a tener para sentarse en el comité Habrá que ver. A hablar entre ellos largo y tendido, como ayer. Hoy a la mañana hicimos una nota, salió con nosotros el diputado Carvajal de la provincia de Formosa. Le preguntamos si el radicalismo había empezado ya a pensar algún nombre para suceder a Mario Negri. Me dijo, ya estamos conversando. No hay posibilidad, no lo pensé, pero no hay posibilidad de unirse. Unirse con Evolución Radical. Eso también es pena. Bueno, Evolución ya tiene presidente de bloque. Bueno, pero puede ser una salida. Habrá que ver si la salida es esa conducción o, bueno, se barajan de nuevo. Claro. ¿No? Seguramente. Pero es parte del ritual que tiene el radicalismo, que también, puertas hacia adentro, se disfruta mucho, esa interna, esa discusión interna, esa pelea interna, el radicalismo conversaciones políticas, las vive apasionadamente. Se jacta de tener esa dinámica partidaria ejercitada también, ¿no? Sí. Que le permitió, por ejemplo, mostrar lo que mostró ayer. Claro. Que ninguno se pudiera cortar solo, que tuvieran una posición común, se juntaron, lo hablaron y lo salieron a comunicar. Bueno, que es en definitiva lo que sucedió, y algunos ya anticipaban alguna turbulencia en Juntos por el Cambio en caso de quedar afuera del balotaje. Siempre recordamos la charla
con el diputado de la provincia de Salta, la semana pasada. Carlos Zapata, sí. Carlos Zapata. Sorprendió. Una charla... Acalorada. Sí, iba a decir armoniosa, pero acalorada. Se arrepintió después. Acalorada, pero que en definitiva él planteaba el escenario que después se dio. Él lo tiene más claro. Zapata ya estaba más claro el panorama respecto a que si sucedía lo que sucedió, se incorporaba a las filas de La Libertad Avanza. Sí, además va a tener un bloque más importante. Porque vienen... Finalmente pensaban en todos los guarismos más positivos conseguir 3 bancas de las 4 que se jugaban en Salta. Terminaron consiguiendo 2, que igualmente es un buen número. ¿Y los 2 responden o sea, ganaron la provincia? ¿Responden al partido de Olmedo? Creo que sí. Sí, ganó la Libertad Avanza con la Libertad Avanza. La Libertad Avanza ganó. Sí. E incorpora 2 diputados, y ahí el acuerdo de Milei fue con el partido de Olmedo. De Ahora Patria. Sí. Y vendrían 2 diputados más. O sea que van a estar cercanos a la Libertad Avanza, va a seguir siendo un bloque. Mini bloque. Ahora un de bloque, 3. Sí, claro, exactamente. Ya no solamente para la provincia de Salta. Sí, está bien. Bueno, el panorama un poco que se viene también aquí en la Cámara de Diputados. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir analizando lo que dejó un poco la elección, lo que dejó esta discusión interna dentro de Juntos por el Cambio y la agenda que se viene, si hay, para la Cámara de Diputados de la Nación. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV y ya regresamos. Reforzamos los ingresos a más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda. Antes se consideraba que la naturaleza podía absorber todo, podía amortiguar cualquier cambio que las actividades humanas produjeran en el ambiente, y ahora sabemos que no es así, que nuestras actividades están cambiando profundamente el ambiente en el que vivimos, modificando la concentración de gases en la atmósfera, con las consecuencias que eso tiene en el aumento de temperatura y en el cambio climático. Siempre decimos que las juventudes vienen con un chip incorporado sobre lo que tiene que ver con la empatía ambiental, es decir, estar preocupados por el entorno, no tirar residuos a la vía pública, preocuparse por utilizar materiales que puedan ser reutilizables, es decir, mucho más comprometidos con lo que tiene que ver con la economía circular, ¿no? Ecoagenda, jueves 23 horas. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba.
Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Otorgamos un refuerzo económico a más de 7.800.000 jubilados y pensionados durante 3 meses. Y detrás de ese dato, protegemos a quienes más lo necesitan. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado en nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por DTV, El Análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual, repetimos, hay ecos de lo que ha sucedido en el panorama y en el mapa político, ¿no?, que tiene la República Argentina, principalmente con la oposición, con Juntos por el Cambio. Venimos de tener una primera reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Venimos con la posibilidad, porque esto lo están planteando algunos legisladores del oficialismo, de poder llegar a tener alguna sesión en la Cámara de Diputados, sesión especial antes del balotaje, es decir, antes del 19 de noviembre. Y venimos también con la discusión de algunos temas vinculados también con temas que han surgido en la campaña electoral. Por ejemplo, el tema del negacionismo, un tema que planteó la candidata a vicepresidenta de la Nación de Javier Milei. Estamos hablando de la diputada nacional Victoria Villarruel. Vamos a compartir la siguiente nota. A mí personalmente me gustaría que ya demos por superado lo que ocurrió en esos años, que fueron efectivamente años nefastos, años de mucho dolor, de mucha pérdida para muchos argentinos y para muchas familias. A mí me gustaría que lo demos por superado y nos dediquemos a los problemas del futuro, sobre todo porque el país tiene muchos problemas. Porque si estuviéramos todos muy bien, sin inflación, con buenos ingresos, buena educación, buena salud, nadie pasara hambre en Argentina, no hubiera pobres, etc. Bueno, podemos discutir de cualquier cosa, incluido lo que pasó en aquellos años. Ahora, con todos los problemas que tenemos por delante, yo personalmente preferiría que el pasado lo dejemos atrás y nos concentremos en el futuro. Ahora, dicho esto, el que quiera decir algo que lo diga, hay libertad de expresión, en la medida que no se cometan delitos, que cada uno diga lo que le parezca. Bueno, ahí está Pablo Tonelli, respecto a este proyecto que tiene que ver vinculado con la sanción penal del negacionismo a los delitos de genocidio, lo que sucedió y lo que pasó en la pasada dictadura. Habló Tonelli, también habló desde el oficialismo Daniel Arroyo. Vamos a compartirlo. Creo que hay que entender que terrorismo de Estado es algo distinto al resto y eso no es admisible, está fuera de la caja democrática. No es posible negacionismo en la Argentina. El terrorismo de Estado significa que el Estado entre a la casa, torture,
robe, haga desaparecer personas, se lleve personas, niños, bebés y los entregue. Eso el Estado no lo puede hacer. Si alguien, si una organización civil, armada, privada, comete delitos, tiene que ser juzgado por eso. Pero el Estado no puede entrar a la casa de alguien y apropiarse. Lo que contó Goyán, como tantos otros, fue la tortura. O sea, el Estado... ¿Ustedes sabían esa historia de Daniel Goyán? No lo sabía de él en particular. Yo sí he recorrido la ex ESMA. Recomiendo a todo el que quiera hacerlo. El recorrido de cómo vivían es impactante. Sí. Yo les dije a mis hijos que no quisieron ir porque le conté lo que era y que sí, a mí me pasa hay que mismo. Estar en un buen día para ir. Sí. Pero quiero decir, yo recorrí y viví, no viví esa época, claro, yo era mucho más chico, pero uno percibe, olfatea, ve las paredes, es tremenda lo que ha sido la situación. En lo que contó ya a mí me impactó, y mientras él hablaba recordaba lo que recorrí yo en el centro de detención de lo que era la ex-ESMA. También fui a la comisaría Quinta de la Plata. Son lugares donde uno entra y dice, se siente una cosa tan espesa, tan bueno, dura. Y un poco también cuando se debatió aquí en la Comisión de Juicio Político el expediente del fallo 2x1 y escuchábamos ahí los sobrevivientes, el caso de una sobreviviente de Muguiñe y después el caso de la esposa de una de las víctimas. ¿Cómo digamos, la dimensión del dolor en carne propia y cómo te tiene que ayudar a reflexionar, ¿no? Yo pensaba en ese juez o esa jueza que termina entendiendo que un represor podía gozar de un beneficio, no dimensionó que esto le iba a provocar un revivir de ese dolor tremendo a las víctimas. Y el dolor provocado por el Estado, porque hay casos de inseguridad, claro que tiene que actuar la justicia, pero que el Estado, que es el que tiene que cuidar, que la policía, las fuerzas de seguridad, que son las que están para cuidarte, entren, atropellen, violen, generen todas las atrocidades, hagan desaparecer personas, eso no se puede. Y quedó claro ya en democracia que eso no es democrático, no puede haber negacionismo, no se puede reivindicar el terrorismo de Estado, no es comparable a nada más. Todo el resto tiene que ser juzgado y toda víctima necesita ser acompañada claramente de la situación que sea, pero terrorismo de Estado no es posible. El Estado no puede hacer eso, y por eso para mí es impactante que algunas fuerzas reivindiquen el terrorismo de Estado. Eso claramente está fuera de la caja democrática. Todo el resto se puede discutir. Uno puede gustar más, menos, tal gobierno, tal política pública, economía más abierta, menos abierta, todo eso es discutible. Terrorismo de Estado no es discutible. Hay temas que ya están cerrados, ¿eh? Hay temas que la sociedad los ha vivido. Es verdad lo que dice el diputado Arroyo. Transitar, caminar por la ESMA genera, vaya al espacio donde uno vaya. Seguramente hay sectores de la ESMA que son mucho más duros que la puerta de ingreso por Avenida Libertador, pero lo cierto es que transitar cualquier sector de la ESMA ya genera y empieza uno a cruzarse con un montón de imágenes pensando en lo que pasó durante los años de la dictadura aquí en la República Argentina. Marcos, ¿qué podemos ampliar respecto a estos dos testimonios, respecto a la instancia en que está también este proyecto? Bueno, te traje un poco un repaso de los proyectos que hay. ¿Por qué? Sí. Porque me da la sensación, barra un poco de información, que es uno de los temas en los que puede tener interés el oficialismo de empezar a trabajarlo en comisión a partir de las próximas semanas, en este espacio que queda entre elecciones generales y balotaje. Aquí en la Cámara de Diputados no son todos iguales y por eso va a tener una discusión en principio, según nos comentaban ayer algunos diputados del oficialismo, que va a requerir tiempo. No es un proyecto, no es un tema para tratar en una sola reunión, ni rápido en las comisiones que corresponden. El primero de los proyectos es de Blanca Osuna, y lo traje para mostrar estas diferentes opciones que se manejan en cuanto a este tema del negacionismo. ¿Qué dice el proyecto de Blanca Osuna? Es un agregado a la ley número 25.188, que es de ética en la función pública. Aquí no estamos hablando de sanciones penales. Claro. Por eso la diferencia de lo que vos comentabas al principio. ¿Qué hace esto? Agrega un artículo en los que los sujetos comprendidos en esta ley se encuentran obligados a cumplir deberes y pautas de comportamiento, es decir, para aquellos que están en la función pública. ¿Y cuáles son esos deberes? Se agrega un inciso en donde se detallan, si vamos a la siguiente placa, en donde se detallan los
deberes que tiene que tener un funcionario público. Inhibirse de exteriorizar por cualquier medio de declaración pública tendiente a reivindicar, justificar, negar, relativizar los delitos cometidos por hechos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y actos de terrorismo de Estado. Esto es una prohibición, una conducta que se le fija a la función pública. Claro. No tiene sanción. Así también de exponer manifestaciones notorias elogiando, celebrando, minimizando, justificando o aprobando a los autores responsables de los delitos mencionados. Es un artículo amplio que marca un poco la pauta de las cosas a las que no puede hacer referencia un funcionario público. Y además, mucho menos si ese funcionario público es diputado o diputada nacional. Bueno, ¿no? Está en un rango alto de la función pública. Y además de esta incorporación, que no es la única, pero es la más importante en cuanto al tema del negacionismo, vamos a la placa anterior, que se crea un programa nacional de verdad histórica frente al negacionismo. Eso es una especie de capacitación con lo que tiene que ver con los delitos de lesa humanidad, los genocidios, el terrorismo de Estado. Y seguimos. Empiezan a aparecer otros proyectos. Esto obviamente la diputada Blanca Osuna del Frente de Todos. También tenemos a Gisela Marciota del Frente de Todos. Incorpora un artículo, el 213, en el capítulo 6 del título 8 del libro 2 del Código Penal. Aparece el Código Penal entonces en el proyecto de la diputada Gisela Marciota y vamos a ver qué tipo de sanción busca imponer. Será reprimido con una multa de 15 a 100 salarios básicos de un juez de la Corte Suprema de la Nación el que públicamente negara, minimizara, justificara o reivindicara la comisión de delitos de genocidio y de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado del periodo comprendido entre el 24 de marzo y el 10 de diciembre. Esto es, o sea, se habla, es bastante preciso en cuanto a lo que no se puede negar, es decir, el terrorismo de Estado. La última dictadura cívico-militar se pone una multa económica. Claro. Se pauta una multa económica en el Código Penal. Y vamos a los siguientes proyectos. Aparece la diputada Carolina Moisés del Frente de Todos. La mayoría de los proyectos tienen varias firmas. Yo puse únicamente a la autora, a la que va a la cabeza, pero todas tienen bastantes firmas del Frente de Todos. Es un tema que reúne adhesiones al interior del bloque oficialista. Se agrega al Código Penal el siguiente artículo también, al igual que el de Marciota. Será reprimido con prisión, ya aparece la prisión aquí, de 2 meses a 2 años el que públicamente niegue, minimice, justifique, reivindique o hiciere apología de la comisión de delitos respecto a genocidios y crímenes de lesa humanidad. Cita los acuerdos internacionales en los que está adherido el país en cuanto a esta temática, y aparece la prisión, no ya el castigo penal, ya no la multa económica, sino la prisión. Obviamente de 2 meses a 2 años es una pena escarcelable, pero no deja de ser una causa con pena. Y el último de los proyectos es el de Eduardo Fernández, el cordobés, también del Frente de Todos, que también vuelve a incorporar el tema del Código Penal, y lo que hace es será reprimido con prisión de 3 meses a 2 años quien públicamente niegue, apologice o reivindique la comisión de delitos respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad. Y hay un segundo artículo, casi la misma sanción que el de la diputada Carolina Moisés, pero además también incorporar la opción, en otro artículo más, la opción de la pena económica. Será reprimido con multa económica de pesos 10.000 a pesos 100.000 quien hiciere manifestaciones públicas por las que niegue, apologice o reivindique la comisión de delitos respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad. Las dos opciones están contenidas en el proyecto. Al tratarse siempre de una discusión de legislación penal, el Código Penal, siempre tienen unas discusiones complejas, porque tiene que estar en sintonía con otros delitos, tiene que haber concordancia. Eso es, me parece,
lo que entiende el oficialismo que va a tener una discusión ardua en comisiones y además las diferencias que hay entre los distintos proyectos. No hay un criterio unificado en si se tiene que hacer como el proyecto de Blanca Osuna con una prohibición o a través de la ley de ética pública o con reformas del Código Penal como los proyectos que estuvimos compartiendo. Así que la discusión está a partir de estos proyectos que son en síntesis un poco los que están presentados todos desde el oficialismo. Bueno, y Marcos, estos proyectos se van a discutir. La intención del oficialismo es que empiecen a tener recorrido en las comisiones. Ahora, sí. En los próximos, digamos, las próximas semanas, no esperar lo que sería después de las elecciones del balotaje. Sí, según nos comentaban, educación es el otro proyecto que también va a tener movimiento y negacionismo también hay una intención de empezar a tratarlos. Bueno, ahí está. Hablando de educación, el tema tiene que ver con el financiamiento educativo, subir 2 puntos más del PBI para la educación, desde lo que sería la educación inicial, pasando por la primaria, media, hasta llegar también a la educación universitaria. Un proyecto de financiamiento educativo que me parece que tiene que ir también de la mano, más allá de que pueda avanzar la Cámara de Diputados o la Comisión de Educación y de Presupuesto, me parece que tiene que ir un poco de la mano con la discusión del presupuesto 2024 y los presupuestos de ahí en adelante, ¿no? Están vinculados con los fondos presupuestarios, están vinculados con los aportes de lo que es el Estado Nacional. Me parece que podría ir por ahí, más allá que pueda avanzar y tener ya alguna sanción, pero va a tener que tener también cierto respaldo desde el punto de vista presupuestario la discusión que se dé, por supuesto, en la Comisión de Educación principalmente y en la Comisión de Presupuesto, este tema de financiamiento educativo, que de avanzar, Marcos, podría estar en lo que sería una próxima sesión en la Cámara Baja. Sí, ya estamos hablando de la semana del 8 del 9, claro, que podría haber una sesión, como lo comentamos, y educación puede ser. E incluso, como vimos últimamente, va a tener otra reunión informativa todavía, educación. Falta todavía. Sí, pero como vimos en las últimas veces que hubo dictamen, sí, se puede hacer una reunión previa a la sesión y sacar dictamen en la antesala del recinto. También, digamos. Claro, bueno, como pasó con compra IVA, ganancias. Y como lo pasó con GNL, que se aprobó, se convocó a la sesión sin tener el dictamen, y el dictamen se realizó el día anterior a la mañana, un lunes a la mañana. Sí, efectivamente. Yo me atrevería a decir, chicos, y esto no es información, sino más bien un poco de análisis, que si hubiese sesión antes del balotaje, va a ser con un temario absolutamente cero conflictivo, sobre todo para aquellos eventuales socios de Massa, si llega a ser, digamos, electo presidente, ¿no? A ver, ¿qué quiero decir? No va a llevar al recinto temas que deliberadamente Massa sepa que puede generar problemas. Incomode. Incomode al radicalismo en su posición pública, sobre todo antes del balotaje. Interesante. El tema del financiamiento educativo es sabido que la UCR tiene una postura pública y esto quizás le puede servir al radicalismo para, de alguna manera, agitar su bandera y marcar distancia frente al libertario Javier Milei. Digamos, viéndolo en términos políticos y sobre todo electorales, esto podría suceder. Pero me da la impresión de que este silencio que estamos viendo en Sergio Massa, en el oficialismo después de lo que sucedió ayer, en la coalición opositora, tiene que ver con el hecho de no echar más leña al fuego, ¿no? Porque a Massa no le conviene eso, porque de alguna manera puede disparar posibles aliados, ¿no? Entonces, o puede ahuyentar posibles aliados. Él lo que le conviene es tener el mar calmo hasta que se desarrollen los comicios. Ya después se va a transparentar un poco el juego de alianzas, pero me parece que no va a forzar la máquina, Sergio Massa, con temas que sean disruptivos, ¿no? Están en una situación muy sensible. Hoy por hoy los números son muy finitos entre Sergio Massa, Javier Milei, es lo que arrojan las primerísimas encuestas al respecto, y me parece que Massa
va a tratar de jugar con pies de barro, digamos, Claro. con pies de plomo, mejor dicho, con pies de plomo. Así que habrá que ver si efectivamente el temario parece que va a tener que ser, si es que hay sesión, que Claro, yo todavía sí, eso no está confirmado. no me animo a anticiparlo, ¿no? Claro. Me da la impresión de que no quieren agitar demasiado las aulas. Bueno, nos vamos a ir ahora a la provincia de Entre Ríos. Diputado Atilio Benedetti, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Bueno, bien, gracias. Bueno, acá estábamos un poco analizando con Laura, con Marcos, la agenda que se viene, ¿no? En el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados. Hay trascendidos que podría llegar a haber una sesión antes de lo que va a ser la elección del balotaje. ¿Usted qué información tiene, Atilio? Bueno, yo he recibido una información muy escueta. Nos están convocando para el próximo jueves a una sesión especial al solo efecto de proclamar las fórmulas que van a participar en el balotaje. Claro. Y de, en todo caso, tomar juramento, creo que a 3 diputados, por reemplazo de algunos que han presentado sus renuncias. Así que yo los escuchaba hace instantes a ustedes. Bueno, esta sesión de la próxima semana es una sesión sumamente acotada y me da la impresión de que ninguno de los temas que puedan generar debate o que puedan generar algunas incluso contradicciones dentro del propio gobierno van a ser tratadas. Claro. Porque ayer tuvimos una reunión de comisión donde el gobierno hizo una sesión explicativa con funcionarios de una separata que en definitiva lo que viene a proponer es un aumento de la carga impositiva, ya sea por disminución de algunas alícuotas existentes, mejor dicho, por aumento de algunas alícuotas existentes, con lo cual yo creo que el gobierno que con fines electoralistas devuelve el IVA, bajó ganancias, me parece que todo lo que tenga que ver con la contracara de eso va a pasar para después de la elección del balotaje. Claro. Y acompañando también, obviamente, después lo que va a ser la discusión del presupuesto. En definitiva, todo pasa para después de la elección del balotaje. Sí, todo pasa para después. Es razonable. Sí. Yo ayer preguntaba dentro de la comisión si todas estas modificaciones han afectado el déficit previsto, que de acuerdo a la información oficial es del 0.9 puntos del PBI. Bueno, aparentemente todas estas bonificaciones que se han hecho no lo afectan, pero creo que la verdadera conversación y la realidad va a llegar después de la elección. Diputado, ¿cómo le va? Marcos Giorgetti lo saluda. ¿Cómo le va, Marcos? Bien, hace minutos el presidente de la bancada PRO, Juntos por el Cambio, se manifestó en todo este ruido que hemos visto en Juntos por el Cambio en los últimos días. Se ha manifestado en línea con Patricia Bullrich, que obviamente fue su compañera de campaña en la última elección. Él fue el primero en la lista de diputados nacionales. ¿Eso le suma más ruido a la interna en el interbloque o no modifica nada de lo que viene pasando? Yo creo que en todo caso le suma más ruido a la interna del PRO. Que me parece que tienen las mayores dificultades con esta decisión inconsulta, intempestiva de Patricia Bullrich. Bueno, creo que ayer fue un día más que intenso en este sentido. Yo me siento absolutamente representado por la decisión que tomó la Unión Cívica Radical, de alguna manera de dar... de no sumarnos a ninguna de estas dos propuestas, porque ninguna de estas dos propuestas nos contiene. Más allá de que vale la pena decir, los votantes ya están respondiendo a pocas directivas de los dirigentes. Hemos visto cosas sorprendentes en esta última elección, o como, por ejemplo, en determinadas provincias, con un plazo de menos de 2 meses, han cambiado de votar oficialismo, oposiciones, pero sí creo que institucionalmente el radicalismo
ha hecho lo que debía hacer, y yo entiendo que Juntos por el Cambio debía hacer lo que hizo el radicalismo, porque nosotros hicimos una propuesta que no tiene nada que ver ni con el populismo que está llevando adelante el actual gobierno del ministro Massa, ni tampoco con algunas ideas extremas que plantea el líder de la Libertad Avanza. ¿Usted considera que no debe hacerse ningún tipo de inclinamiento personal tampoco de los dirigentes de los distintos espacios? Mire, en todo caso las personas, los votantes pueden hacerlo. Yo creo que institucionalmente quienes creemos en el sistema de partidos políticos y en todo caso de coaliciones, que nos está dando tanto trabajo sostener. Yo trabajé mucho por la Convención de Gualeguaychú en 2015 y lamento estos tropiezos, más allá que creo que tampoco hay que ser, tremendista, y seguramente la coalición va a encontrar seguramente nuevos actores. Y en este sentido yo pongo muchas fichas en los nuevos gobernadores que tenemos para salir del atolladero, de la dificultad que tenemos por esta decisión que, bueno, creo que sorprendió a todos por parte de quien fue nuestra candidata a presidente de la Nación. Diputado, ¿cómo le va? Laura Serra lo saluda. No, preguntarle porque el argumento que esboza Bullrich a la hora de plantear su posición pública ante los cuestionamientos, ¿no?, del radicalismo, diciendo que, bueno, que se trata de una decisión intempestiva, inconsulta, que no corresponde a lo que digamos, se había acordado, o no debatido, Juntos por el Cambio. Digamos, a ver, primero que lo hizo a título personal, y segundo que ella dijo, bueno, a ver, nosotros hemos competido en una elección interna, en esa elección interna entre Horacio Rodríguez Larreta, que iba con un conjunto del radicalismo, buena parte del radicalismo, y ella misma, bueno, ella ganó, ¿no? Entonces se siente con la legitimidad de hacer este planteo en nombre de los que la han votado Juntos por el Cambio el 22 de octubre pasado. ¿Qué puede opinar al respecto? Bueno, sí, yo escuché, por supuesto, la conferencia de prensa atentamente. Ella lo hace a título personal y hace de alguna manera en representación de esa cantidad de votos que obtuvo, 6 millones y algo de votos. Bueno, como que si todo le pertenecieran. Es cierto que apostaron por ella porque se sintieron representados, pero también responden a una estructura, digamos, también responden a una idea, a una organización que trabajó, que tuvo muchos, como pocas veces decíamos, los institutos de investigación de cada uno de los partidos, trabajó mucho, hubo muchísimos dirigentes involucrados para proponer con claridad el camino, para proponer ideas, y entonces esto creo que obliga a ser cuidadoso en el momento de decir voy a inclinarme por determinado candidato, como lo hizo Patricia Bullrich. Pero bueno, me parece que no vale la pena echarle más leña al fuego. Las cosas fueron como se plantearon, y hay hoy dos planteos. Está el planteo de los candidatos que hicieron ese llamamiento, y está el planteo de nuestro partido, el planteo de los propios gobernadores que se reunieron ayer a última hora, y el planteo incluso de algunos dirigentes del PRO que están coincidiendo, que estamos coincidiendo en esta idea que nuestra mayor responsabilidad en el plano nacional es ser una oposición responsable, seria, defendiendo cada uno de los principios, de valores que planteamos en la campaña política. Y que en todo caso los ciudadanos, a su mejor saber y entender, decidan ellos, pero no nosotros como organización política. Yo sigo reivindicando la organización política y sigo reivindicando la posibilidad de que Juntos por el Cambio, luego de este cimbronazo, con otros liderazgos encuentre su camino, porque me parece que es necesario para el país y también es necesario para darle contención a estas 10 gobernaciones que tenemos y a esta cantidad, alguien habla de aproximadamente 500 intendencias, que están bajo la idea, bajo los valores, vuelvo a repetir,
de lo que es Juntos por el Cambio. Así que me parece que Juntos por el Cambio, yo creo que tienen una gran oportunidad de replantearse y de seguir. Y bueno, una vez que termine este proceso electoral, que ya termina en 20 días, me parece que va a venir ese momento. ¿Atilio, es necesario un gobierno de unidad nacional? Yo creo que hace falta un gobierno de comunes denominadores, elementales, ¿no? Básicos, que nos permitan salir de esta situación de postergación, de retroceso que tenemos desde hace muchos años. Yo aspiro a que esta época legislativa sirva para encontrar puntos de encuentro básicos. Después, por supuesto, hay distintos posicionamientos con distintos a algunos temas, pero digo, no para entrar en un eslogan de campaña, siempre entramos en los mismos eslogans de campaña, hace falta un gobierno de unidad nacional y después entramos en las discusiones, incluso hasta menores. Así que ojalá, más allá de quién resulte electo, que podamos encontrar comunes denominadores que nos permitan salir de este estancamiento, no de estancamiento, de este retroceso que tenemos en un país que creo que esto de tener un 40% de pobreza en el país, tener dificultades para importar, tener dificultades de insumos para producir, la verdad que tener una inflación del 12% es intolerable para cualquier gobierno, para cualquier sociedad. No se puede proyectar, no puede haber contratos, no se puede alquilar, no se puede saber con cuánto va a contar cada ciudadano a fin de mes. Así que, bueno, ojalá luego de este proceso electoral podamos encontrar ese camino que nos permita mejorar. Hablando de unidad y conectando los dos temas. Hoy a la mañana el interbloque del Senado realizó una reunión, se sacaron una foto y creo que estaban casi la totalidad o casi la totalidad de los senadores y ratificaron la unidad del interbloque, al menos para los siguientes meses. ¿En diputados están en la misma situación o es más difícil hacer esa foto de unidad? No sé si es más difícil. A mí me parece un buen paso el que dieron los senadores. Me parece una buena señal después de un día de tanta crispación como fue ayer. Yo no descarto que pueda encontrarse alguna forma de superar esta situación, que es una situación real, que fue una situación no deseada, y en la cual obviamente aparecen posiciones contrapuestas, esto está claro. ¿Le sorprendió la decisión de Luis Petri? Sí, la verdad me sorprendió, sí. Sí, me sorprendió porque, bueno, creo que viene de otra cultura, de una organización política como la nuestra, la Unión Cívica Radical. Ayer el radicalismo fue un ejemplo, más allá con los distintos puntos de vista, matices y reclamos. Nos reunimos en el Comité Nacional y, bueno, pudieron decirse las cosas, las posiciones y luego encontrar un camino medianamente consensuado. Lo de Luis me sorprendió, sí. Pensando en lo que viene, ¿no? Usted participa en la Comisión de Presupuesto de Hacienda, se habían planteado que el presupuesto hasta el 22 no se iba a mencionar en las comisiones ni comenzar a tratarse. Ya estamos después de las elecciones generales. Conversaron sobre el tema con los compañeros de la comisión, de los otros bloques. ¿Van a mantener esa postura hasta el 19 de noviembre? ¿Hay alguna novedad sobre el presupuesto 2024? Sí, bueno, yo creo que de alguna manera, al prolongarse la indefinición sobre quién va a gobernar el país, se traslada esa idea de poder avanzar una vez que esté definido quién va a conducir los próximos 4 años. Esto fue lo que transmitió el presidente de la comisión, el diputado Heller, en la reunión de ayer. Y bueno, también vuelvo a insistir, ayer tuvimos una reunión de tipo informativa nada más, sobre lo que se llama la separata, que es esa posibilidad de poder modificar el costo impositivo de determinadas medidas, pero no hubo ninguna propuesta concreta. Así que de alguna manera quedó todo supeditado a ver qué fuerza política va a conducir los destinos del país. Y bueno, creo que nos vamos a bastante trabajo, porque vale la pena ver quién gana, también ver cómo podemos actualizar esta inflación que está deteriorando tanto las finanzas
no solo del país, sino que de cada uno de los bolsillos, pero se van a tratar después del balotaje. Atilio, ¿cómo imagina la gobernación de Frigerio, ahora que fue electo ya gobernador de la provincia? Bueno, la imagino con un gran desafío que tiene, que es mejorar estos 20 años de gobierno del mismo signo que tuvimos. Por supuesto que cuando están alineados los gobiernos a veces es más sencillo, pero bueno, me parece que el desafío es más grande. Yo tengo mucha confianza en las cualidades políticas que Frigerio tiene para poder superar los obstáculos y también para poner en marcha el Estado entrerriano. Yo creo que ese es el gran desafío que tiene, sacarlo de esta siesta. No eso era un eslogan de campaña, era realmente un gobierno provincial que estaba en modo descanso, en modo siesta, y este es el desafío del próximo gobernador. Y además, volver a posicionar a Entre Ríos, reposicionar a Entre Ríos. Estamos con cuestiones, índices realmente bajos. A mí me parece que hay un gran desafío, también una nota importante de la elección, es que lo que se denomina la capital del peronismo, al menos la capital del peronismo entrerriano, que es la ciudad paradójicamente más pobre del país, que es Concordia, cambió luego de más de 60 años de signo político. Ganó un dirigente del radicalismo, joven, la intendencia de Concordia. A mí me parece que esto también abre toda una nueva expectativa, perspectiva para una ciudad que está asolada por tanta pobreza. Y diputado, ¿usted tiene alguna posibilidad? Usted, si no me equivoco, reemplazó al propio Frigerio aquí en la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, sí. Claro. ¿Tiene alguna Sí. Perdón. Sí. Pregúntame. No, si tiene alguna posibilidad de ir al Ejecutivo Provincial de Frigerio. Yo creo que, mire, con franqueza, yo he hecho todo lo posible. Yo fui 2 veces candidato a gobernador por el radicalismo y creí conveniente en esta instancia aunar fuerzas y ceder en todo caso el lugar a quien estaba por la opinión pública mejor posicionado. Así que parece que mi tarea en esta elección de viento en contra que tuvimos, me parece que valió la pena. Ganamos la provincia, que era el objetivo principal, y por lo demás me parece que los ciudadanos a mí me han puesto para que forme parte de la oposición, así que es lo que tengo previsto. No tengo prevista otra cosa que no sea terminar en mi mandato, que termina recién en el año 2025. Exactamente. Muy bien. Atilio, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Atilio Benedetti, diputado nacional del radicalismo por la provincia de Entre Ríos. Exactamente. Cuando le estaba haciendo la pregunta me acordé que él había reemplazado al propio gobernador electo. Yo me electo. había olvidado de eso. Sí. Hubiese sido una paradoja que si lo llamaban para el Ejecutivo, lo llame el diputado al que reemplazó. Claro. Benedetti había terminado el mandato hace 2 años. Sí, claro, en 2021. Y estuvo, casi porque Frigerio, con el comienzo de la campaña electoral, directamente renunció a la banca de diputado para dedicarse de lleno a la campaña y no tener que estar pensando de cortar la campaña, venir a legislar. Directamente dijo, cerró la campaña y se dedicó de lleno a la campaña, porque lo vimos, obviamente. Sí, se dedicó de lleno a la campaña, lo vimos moverse mucho, ¿no? En la provincia. Sí. Terminó teniendo era una provincia que hace muchos años dominaba el peronismo, hizo una gran elección. Claro. Y el gobernador actual, el gobernador Gustavo Bordet, fue primer candidato a diputado por Unión por la Patria, ganó su banca y va a venir aquí al Congreso Nacional. Ahí van a estar también en las discusiones que tienen que ver, obviamente. Hoy lo veíamos en la reunión con los gobernadores. Sí, no sé si hay otro caso de otro diputado que viene a ser gobernador. Creo que el otro caso es Sergio Uñac, que va a ser senador. Claro, exactamente. Bueno, nos vamos a ir a nuestro móvil porque nos está llamando Sofi Raimunde. Sofi, buenas tardes.
Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y para todos los que están trabajando desde el piso. Les cuento que estamos trabajando en vivo desde el bellísimo edificio del Molino. Ya estamos con Andrea Barbieri, la directora de Cultura, porque en minutos nada más va a comenzar la presentación de este libro. Gracias Andrea por tu tiempo. Bueno, ¿qué nos podés contar sobre esta tan esperada presentación? Bueno, gracias. Gracias Fer por la invitación y acá siempre por estar presentes en estas coberturas en la gestión cultural de nuestra queridísima casa. Bueno, se está por hacer la presentación del libro El Aguante, una vida junto a Charly García, escrita por Natalio Valderrama, un compañero legislativo del sector de la Cámara de Diputados de la Nación, que es director de cine y que, bueno, trabajó junto a Charly varios años. Y como esta semana ha cumplido sus 72 años, entonces para nosotros es un placer, junto a quienes están a cargo de este emblemático de edificio El Molino, poder hacerles este tributo a tal representante musical, ¿no? Así que bueno, estamos en esto, en previa al inicio de la misma. Claro. Andrea, buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Andrea, en parte también me parece que es ir mostrando en qué se va convirtiendo lo que fue el edificio del Molino, ¿no? Empiezan, más allá de lo que es la posibilidad de tomar un café, me parece que es también la idea de tener ese espacio cultural que fue un poco el objetivo también de la recuperación del edificio. Sí, totalmente. Es más, los espacios de gestión cultural del Congreso de la Nación es como que estamos expectantes a la inmediata quizás reapertura de la confitería y del salón del primer piso, porque también consideramos, como vos bien lo decís, de que este espacio debiera tener y debiera funcionar también a su vez, aparte de la apertura de la confitería, como un centro cultural del Congreso de la Nación. Así que la idea es a futuro, en la medida que podamos, promover diversas actividades que sean de acceso gratuito a la comunidad, ¿no? Claro. Y además, para la Dirección de Cultura, que vos encabezás, Andrea, es también tener otro espacio, otro rinconcito más para poder seguir mostrando cultura dentro de lo que es el Congreso Nacional y lo que es la Cámara de Diputados. Sí, totalmente. Y aparte, es decir, impacta todo lo que vos puedas presentar en este edificio, porque ya con solo abrir la puerta en la 8ª se para gente a ver y preguntar qué va a suceder, si pueden ingresar, cómo se anotan para las visitas. Así que nosotros felices de que se esté avanzando en el tema de la puesta en valor de este edificio, que obviamente gracias a la asunción administrativa y técnica por parte de Ricardo Angelucci y Augusto Macchioli y todo el equipo que se ocupan de esta puesta en valor de este emblemático edificio, se ha avanzado a pasos agigantados. Claro. Edificio que hoy recibió la visita de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que estuvo recorriendo el edificio del Molino y varios de los espacios. Andrea, hoy la presentación es la presentación del libro y con música también. ¿Hay bandas o no? Sí. Sí, la presentación del libro está promovida por ambas direcciones generales de cultura del Congreso. También está implicado en esta apuesta Mariano Bertone, el director de Cultura del Senado, y bueno, obviamente ambos directores generales de Cultura, Ángel Gras por Diputados y Agustín Castañeda por el Senado. Y sí, también hay una presentación artística musical de Guido, que es un músico que generalmente hace tributos a Charly, y también está Nahuel Prado, que es un periodista, que es el que le va a hacer la entrevista a Natalio Valderrama. Hola Andrea, ¿cómo va? Marco Giorgetti te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien, tengo una consulta sobre el edificio en sí, que estás ahí mostrándonos. Que es uno de los edificios más hermosos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que por suerte la Cámara de Diputados, el Congreso lo pudo recuperar. En su principio, en el origen de la expropiación, iba a tener salones para eventos culturales, como el que estás presentando ahora. ¿Están avanzados esos proyectos?
No, todavía no. Sí, nosotros, como dije antes, desde las áreas de gestión cultural tenemos como una propuesta y una planificación a ofrecer y a elevar, porque el texto de la ley, digamos, no es como que a las áreas de gestión cultural de la casa nos incorpora para ofrecer este tipo de propuestas, pero sé que tiene que realizarse como una licitación pública para explotación de la confitería, y todo eso falta todavía como empezar a dialogar y hablar. De esto les van a poder dar más precisiones en realidad la gente que administra el molino, ya sea Ricardo o Augusto, Claro. pero entiendo de que es la licitación para la explotación de la confitería, y eventualmente no sé en qué quedará el uso del salón del primer piso. Claro. Andrea, en los distintos espacios de la Cámara de Diputados, y que vemos las exposiciones culturales, que vemos las obras de los artistas, siempre es bueno recordar cómo llega el artista a poder exponer aquí en este Congreso Nacional. Sí, generalmente las diputadas y los diputados nacionales nos acercan propuestas artísticas de sus distritos, y después, si no, nos mandan generalmente por mail al mail institucional de la Dirección de Cultura diversos artistas que se enteran que están esos espacios expositivos y que son de uso gratuito, y acercan, bueno, su currículum y su propuesta artística a plasmar. Pero obviamente siempre tenemos nosotros prioridad de dar esos espacios a las diputadas y a diputados nacionales. Claro. Quiero aprovechar a darles una primicia, A ver. ya que me sacás el tema de los espacios expositivos, Bueno, muy bien. para avisarles que este lunes próximo 30 a las 17 horas justamente vamos a estar inaugurando una muestra que se llama 4 décadas en foco, en conmemoración de los 40 años de democracia, y a las 17 horas va a ser la inauguración oficial de la misma la presidenta de la Cámara, la señora Cecilia Moró, junto al presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, Sebastián Brisela, a partir de un convenio que firmamos entre ambas instituciones. Bueno, Así que están todas y todos invitados porque es de acceso gratuito. Andrea, ahí seguramente va a estar Sofi también con nuestro móvil, y va a estar, vamos a estar haciendo seguramente alguna conexión para tener los detalles de lo que ocurra el lunes en esa nueva inauguración que va a tener la Cámara de Diputados de la Nación. Andrea, gracias y felicitaciones por el trabajo a favor de la cultura que se puede ver todos los días en este Parlamento. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes por siempre considerarnos. Gracias. Sofi. Bueno, le agradecemos muchísimo a Andrea por sus palabras y por supuesto por traernos esta primicia tan importante. En minutos nada más va a comenzar la entrevista a Natalio Valderrama, y también aprovechamos a contarles que los cuadros que ven a nuestras espaldas, como bien decía Andrea, son de Maximiliano Vernaza, que bueno, ha sido también un eslabón muy importante para la muestra fotográfica del día de hoy, también para darle este color tan especial a esta presentación del libro de Charlie El Aguante. Por supuesto nos quedamos aquí trabajando en vivo para contarles todo lo que va a suceder a continuación. Sofi, gracias. A ustedes, hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba Sofi Raimundes en el edificio del Molino y la inauguración de esta presentación del libro El Aguante, una vida con Charly García. Nos quedamos con la cultura porque Amanda Alma y Todo Cultura, todos los miércoles a las 23 horas, por aquí, por esta casa, por aquí, por DTV, tiene sus invitados, tiene sus entrevistas, y vamos a compartir una de ellas o parte de las entrevistas de Amanda Alma y Toda Cultura. A mí me sorprendió grandemente, y te voy a decir por qué. No solamente porque generalmente en una de estas cosas los jurados de estos salones se encuentran con que hay un gran premio, y cuando hay un gran premio hay grandes artistas que se presentan deseando ganar ese premio. Pero justamente el Rotary ha entregado como premio el hecho solamente de pertenecer o de participar en un evento de esta naturaleza tan importante como es el Rotary. Claro, una muestra colectiva con este sello. Uno puede pensar que los que se van a presentar son emergentes con poca trayectoria o con pocas posibilidades. Sin embargo, todos los emergentes que se presentaron eran extraordinarios, tenían un gran sentido de la pintura, una gran provocación en el arte, porque provocaban el arte, y también aparecieron grandes artistas que nosotros los conocíamos. Mirá. Y ahí se genera el conflicto, porque
participan dos cosas, lo que conocemos de ese hombre y lo que presentó, que tal vez no condice con lo que es su obra en general. Ajá. A veces el artista elige una obra que no es la Tu característica. ideal. Claro, no es la ideal. Ajá. No muestra lo que él es como pintor, su calidad, su compromiso. Y entonces tenemos que estar juzgando eso cuando en realidad sabemos que Claro, él es una más. foto de Él toda es una más. película. Claro, Qué entonces desafío. a veces tenemos que charlar, pero por suerte somos bastante sensatos, impera el sentido común, que es el menos común de los sentidos, sobre todo en Buena estos aclaración. momentos. Claro. Y entonces decimos, esto es lo que presentó. Tratemos de abstraernos del resto y juzgar esto. Eso es. Sí, a mi madre hacía una gran gestora de todo. Como yo era muy Bien. travieso y me portaba muy mal y me hacía rebona en el colegio, entonces me encerraban en una pieza Ajá. para que me Te pusiera a castigaban. estudiar. Castigado. Y yo dibujaba y escribía. Te estás Dibujaba portando y- mal, serás castigado. Dibujaba y escribía. Mi padre, que le costaba mucho ganar dinero para comer, encima pintó su casa a pulmón y ese día que me encerraron, pinté toda la pared con carbonilla y Wow. tomé el Robi de mi mamá, ese famoso Robi que El aerosol para el pelo. y lo fijé Lo para que no me lo fijaste. borraran. Qué capo. Entonces sí, y entonces cuando entró mi mamá me dijo, pero vos estás en lo que has hecho, tu padre te va a matar. Y cuando vio a mi padre, Dijo, por este supuesto... chico tiene un arte escondido. Sí, todos lo dijeron, pero igualmente pensaban lo que había hecho. Porque después le pinté la sábana, también le puse hijo que rezonga porque su madre no lo quiere. Ese era Muy el título. claro, muy bien, muy bien. Y desde Muy ahí gracioso. empezaste a formarte. Y empecé a bueno, formarme, sí, en la protesta, fundamentalmente en la protesta. Desde los orígenes. Es lo que hacemos todos. No en la protesta política, sino la protesta de uno mismo, la protesta con el mundo, la protesta con la injusticia, la protesta con el castigo. Y esa cosa que uno empieza a vomitar ahí adentro para poder liberarse y sublimar y poder lanzarse al equilibrio. Y porque si no- sobrevivir en este mundo tan Claro. difícil. Y nos sanamos ahí. sí. Y ahora de grande también nos sanamos. Los artistas dicen que viven más tiempo. Yo no sé cuánto voy a vivir, pero si no me salen arrugas, quiero mucho. Bueno, y en este diálogo de Amanda Alma con Guillermo Di Diego, con el artista plástico, a ver, vamos a compartir una segunda parte. Hubo una época que yo pensé que el camino era ese, después lo pensé de otra manera y hoy lo pienso de otra manera. Pero cuando lo pensé me presenté en muchos salones. Saqué muchos premios, pero la cantidad de salones que yo me presenté no condicen equilibradamente con la cantidad de premios que yo gané, casi 20, 22 premios Mirá. nacionales. Pero me presenté muchos más para obtener Y eso. sí. Es como el que se presenta, hace casting, se presenta mucho y se eligen. Pero después eso lo obliga a uno a pintar, lo obliga a competir y esa competencia le genera un mayor conocimiento porque ve a otros artistas, porque empieza a ser más moderado en sus decisiones, en sus elecciones y en sus diagnósticos, porque uno siempre sale diciendo me robaron, yo tenía que haber ganado. Pero después se da cuenta que estaba verde. Muy verde. Y en ese sentido, en ese recorrido, encontraste, bueno, me decías que fuiste cambiando tus caminos y tus opciones a lo largo de la Sí, historia. yo ¿Y creí que eso para por ser qué? un gran artista se tenía que ganar premios. Y en ¿Cuándo realidad te diste pues, cuenta que no? y cuando me di cuenta que algunos que ganaban premios no me No eran gustaban. buenos artistas. No eran buenos artistas. Y entonces yo me di cuenta o que yo no sabía o que este no era el camino. Claro. Y había un poco de cada cosa. Estás un poco solo en el camino de formarte a vos como Es que artista. el pintor es muy individualista, está solo. Pero está solo y en un mundo acompañado porque es el mundo que copia. Yo te veo, me voy y me llevo. Y cuando llego a mi tela, te pongo y vos no sabías. Pero estás. Estás. Qué lindo pero eso. no, estás vos. Está esta noche, está este lugar. Ay, quiero verlo cuando termine, cuando pase eso. Claro, es que pasa siempre. Pasa siempre porque queda adentro Y claro, del en tu alma. retina, en tu memoria. Queda una vibración, queda un impacto. Y este impacto, esta vibración de este premio, ¿cómo Esto quedó? fue maravilloso, es una de las cosas que más valoro en mi vida. Fíjate vos que no son los premios de competencia, estos son premios culturales, que se le dieron a Sábato, se lo dieron a un montón de gente importante, Mirá. a grandes directores de cine. Y grandes escritores, grandes dibujantes, grandes artistas. Pero Bueno, vos sos yo ese día, no sé si soy uno. Bueno, uno reconocido Sí, por bueno, ellos, me por lo reconocieron, menos. mi trayectoria ya era bastante. Y, eso me lo dieron con Piazza, que es un gran modisto también. Sí. En su momento fue Por supuesto, reconocido. además un gran impulsor de una ley reparatoria contra la violencia contra las También infancias. que yo lo apoyo y lo felicito. Sí, total. Y me parece que Vino muchas veces a este congreso. Sí, me encanta.
encanta y lo quiero mucho. Ese día estuve con él y este hombre que falleció ya era un gran periodista de cultura, se llamaba Reale. Pues este premio lo otorga el Museo Mano Blanca. Ah, mira. Que se llama Plomnitsky. Es que fue el director del Museo Mano Blanca, sí. Bueno, ahí estaba Amanda Alma con sus invitados, en este caso con el artista plástico Di Diego, y hablando respecto a sus obras, y hablando también sobre sus trabajos. Todo Cultura, los miércoles a las 23 horas por aquí, por Diputados Televisión. Bueno, nos quedan un par de minutos, un minuto nada más. Pasó la reunión de la Comisión de Presupuesto, se espera posiblemente una nueva reunión informativa todavía, por ahora siempre informativa, para seguir hablando de la separata. Faltan que vengan algunos funcionarios que ayer no pudieron venir, como es el caso del titular de la FIP y el titular de la aduana de Mitchell, que no pudieron venir ayer. Posiblemente vengan en los próximos días cuando se convoca. Y después el oficialismo está buscando ver si hay sesión antes del balotaje del próximo 19 de noviembre. Nos vamos. Laura, gracias. Un placer. Gracias. Por favor. Muy amables. Nos reencontramos, gracias a usted también. Nos estamos reencontrando. Esto fue el análisis por aquí por DTV. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión.